Tras este encuentro con don Benjamín Inda Cordeiro, que me dijo que yo tenía casi 20 años, y el señor me miró y me dijo: vos ya eres demasiado viejo para ser periodista. Germán Arauz es un periodista que comenzó tarde a ejercer la profesión, pero su aporte ha sido importante, especialmente en el área cultural. Nació el 5 de diciembre de 1941 en la ciudad de La Paz. Tiene una historia particular. Jovencito se fue a estudiar ingeniería a La Plata, y cuando retornó de Argentina, se vinculó en medios de prensa. Ya pasando los 30 años, empezó a trabajar como corrector en El Diario, pero era una ocupación que combinaba con su labor como trabajador en CONAVI, el Consejo Nacional de Vivienda. Cosas de la vida. Lo destinaron a Santa Cruz, pero con la relocalización de 1985 quedó sin trabajo. Ahí nació el periodista, un poquito tarde, pero él tenía un apetito voraz por escribir en las páginas de los periódicos. Hoy es un notable periodista, también un destacado escritor. Su andar en el camino de la comunicación arrancó en Argentina, en medio de un hecho anecdótico. En La Plata, en la ciudad de La Plata, Argentina, yo había ido allí para estudiar. Mi plan era estudiar ingeniería, me acuerdo. Bueno, lo conocí a este señor Benjamín Inda Cordeiro, que era el padre de Benjo Cruz, que también se llamaba Benjamín Cordeiro. Era el padre. Y este señor, que trabajaba en el diario en un periódico cordobés que se llamaba, o se llama, no sé bien si sigue existiendo, La Voz del Interior. Bueno, este señor llegó a la casa y en una charla así previa, yo le dije que me maravillaba haberlo conocido sabiendo que es periodista, porque yo también hubiera querido ser periodista. Y el señor me miró y me dijo: vos ya eres demasiado viejo para ser periodista. Bueno, ahí me quedó. De ahí siguió el transcurso, el año 74, 75, cuando llegué acá. Mi primer trabajo acá, casualmente, fue como corrector del diario. Entré al equipo de corrección del diario. Y empecé a trabajar ahí. Era la primera vez que yo entraba, que conocía una sala de prensa, una sala de redacción, todo eso. Y era un trabajo que me gustaba mucho. Aunque siempre recuerdo cuando yo entré, ese equipo de corrección terminó siendo un equipo de corrupción, gracias a mi entrada, ¿no? Y bueno, ahí
Trabajé, estuve un año, luego conseguí un trabajo más cómodo en una oficina pública, en Conavi, no sé si usted se acuerda de Conavi, sí. Y trabajé una época en los dos lugares, es decir, en Conavi, en las horas de oficina, y en la noche me iba al diario. Me iba al diario. O sea, de 8 a 1 de la mañana, a 2 de la mañana, no me acuerdo. Y de ahí trabajaba en los dos lugares y finalmente terminé saliendo del diario. Saliendo del diario y me dediqué solo al trabajo en Conavi, ¿no? Que años después, algunos años después, decidieron enviarme como jefe administrativo a la agencia de Santa Cruz, cosa que yo acepté porque había conocido Santa Cruz y me gustaba. Así, y bueno, empecé a trabajar ahí y en Santa Cruz se abrió el periódico El Mundo. Entonces yo, para no pasarla muy aburrido, decidí ofrecerme como corrector en El Mundo, ¿no? Allí estuve, como siempre, cumpliendo dos horarios, ¿no? Y bueno, nos fuimos, estuve en Santa Cruz, en El Mundo estuve como nada más que 3 meses, tal vez un poquito más, pero no. Y bueno, de ahí me dediqué al trabajo administrativo. Germán, ¿usted se preguntó alguna vez por qué ese periodista en Argentina le dijo que a sus 19 años y que quería hacer periodismo, pero él le dijo que usted ya era viejo? Bueno, porque yo imagino, supongo, no, que como este señor pertenecía a una generación que acá en Bolivia se habían hecho desde niños en un periódico, es decir, niños que llevaban pruebas de la imprenta, digamos, a la sala de redacción, esas cosas. Imagino que era por eso, y este señor supuso o suponía, como toda la generación, el caso de don Luis Ramiro Beltrán, que trabajó en un periódico en Oruro desde los 12 años, ¿no? Y creo que siendo adolescente terminó siendo un capo total. Y en ese sentido, bueno, yo trabajé en El Mundo y de ahí me salí, me fui, me dediqué solo al trabajo de la oficina, ¿no? Bueno, luego salí aquella vez de Conavi. En realidad como se decía, con la ley de Goni del 85, decidieron dejarme a un lado. Y de allí, bueno, yo estaba trabajando haciendo cualquier trabajos extras, digamos. En realidad mi trabajo, en mis horas libres lo que hacía era escribir cuentos,
¿no? Y estuve así hasta que un día vino a Santa Cruz el señor don Luis Cachín Antesana a dictar un taller de cuentos, un taller de literatura. Y decidí entrar porque dije, esto me va a servir para adentrarme más, hacer un trabajo mucho mejor, ¿no? Y empezó ese taller inmediatamente, que estaba apoyado y organizado por la Casa de la Cultura de Santa Cruz, pero esencialmente por el escritor Jorge Suárez, ¿no? Y ahí comencé después vino mi salida de CONAVI, empecé a hacer talleres, trabajar así, pero ya como escribiendo, digamos. No todo el mundo. De allí es que abrían el periódico El Día y me ofrecieron el trabajo. Y ahí comencé como redactor, es decir, ya cumplidos los 40 y estaban más allá de los 40, ¿no? 44, no sé. Y ahí comenzó mi trabajo en el periodismo, digamos, total, mi trabajo a esa edad, imagínense. O sea, el colega tuvo razón con usted, entre comillas, comenzó muy tarde. Muy viejo, sí. Él era boliviano y había salido de Bolivia, justamente exiliado tras la revolución del 52. De abril del 52. No. Así que en ese sentido yo comencé mi trabajo en Santa Cruz y me fue bastante bien. Después, poco tiempo después, pasé por el Deber, ¿no? Y volví al Día cuando me ofrecieron un trabajo aquí en La Razón. En su trabajo periodístico, ¿recuerda algún hecho que le haya marcado en el trabajo? Bueno, son varios hechos, no sé si son importantes para los demás, para mí sí. Yo me dediqué esencialmente al área cultural. Era mi área, y tanto que me acuerdo que cuando estaba en El Día, estaba ahí tomando un café y entró el director del Día y con otras personas más se sirvieron un café, y este señor, que se llamaba, si no me equivoco, Juan Gutiérrez, dijo que comentó con las personas que estaban que gracias a la sección cultural que había sido la sección cultural la que les dio cobertura al periódico. Claro, en esa época no había nada. Imagínense, yo me enteré, aún no había El Día, yo me enteré que el jefe de informaciones de la prensa, digo del Mundo, el jefe de informaciones del Mundo
le había comentado al jefe de redacción, le había propuesto abrir una sección cultural en el periódico, que no había. En esa época no había ninguno de los periódicos, ni El Deber, ni El Mundo, que eran los dos principales de Santa Cruz. No había una sección cultural. Alguna vez sacaban una noticia por ahí dispersa de la actividad cultural, y el jefe de informaciones le había propuesto abrir una sección cultural. Y el jefe de redacción le dijo, sí, puede ser que vamos a ver, pero ¿a quién contrataríamos en esa? Entonces el jefe de informaciones sugirió mi nombre. Bueno, dile que venga si quiere venir mañana, pues. Y bueno, ¿cuánto le vamos a pagar? ¿Cuál va a ser su sueldo? No, ¿sueldo? ¿Cómo? ¿Sueldo? ¿Cómo vamos a pagar por trabajar en cultura? Esa era la mentalidad no. Bueno, y en ese sentido, la sección cultural del día fue la primera que tuvo un periódico en Santa Cruz, la primera sección cultural. Y no nos dieron, bueno, yo estaba con un amigo, todavía un muchacho, Ricardo Serrano, que trabajábamos ambos, y teníamos 4 páginas diarias, lo cual yo me acuerdo cuando empezó a salir y decía, ¿y qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar noticias? 4 páginas es un montón, claro. Pero no había sido un montón, porque muchas veces incluso nos faltaba espacio, ¿no? Nos faltaba espacio. Prácticamente era una sección, un suplemento, digamos, diario, ¿no? Y en Santa Cruz empezó eso. Después, bueno, vinieron las secciones culturales. Yo me fui a El Deber, me fui porque me pagaban me habían ofrecido un sueldazo en esa época, y también les propuse la apertura de una sección cultural, pero esta vez me fui como jefe de informaciones a El Deber, y tenía una largo horario que comenzaba más o menos a las 10 de la mañana y terminaba a la 1, 2 de la mañana generalmente. Porque en esa época El Deber no éramos éramos solo 5 redactores. Solo 5 redactores. Ahora que deben ser un equipo de 20, no sé cuántos, ¿no? O de 50, no sé cuántos. Pero, y tenía que trabajar duro, y los compañeros también tenían que trabajar muy duro, porque generalmente a un periodista se le pide que llegue con 4 o 3 noticias, ¿no? Que es las más importantes para hacer. En El Deber, no. En esa época, cada uno de los muchachos tenía que ser más o menos 12 noticias. Y pues, para mí era un trabajo terrible, porque además les editaba.
Y claro, con tanto trabajo estos muchachos pues hacían toda la rápida, ¿no? Era un trabajo duro. Estuve allá un año, volví al día cuando me ofrecí, y estuve unas épocas, estuve varios meses cuando volví al día, y fue cuando me ofrecieron el trabajo acá en La Razón, que esa vez el director era don Jorge Canelas, ¿no? Canelas, sí. Ese diga, bueno, ya acá empecé en La Razón, después pasé una época por Presencia y prácticamente, me acuerdo el director era don Mario Frías, que prácticamente ya me había ofrecido que me quedara bueno, yo ingresé a la sección cultural de Presencia, pero reemplazando a don Mario Ríos, que salía de vacaciones, Mario Ríos Gastelú. Y prácticamente estaba ya en Presencia, ya trabajando unos 2, 3 meses, cuando Presencia se cerró. Cuando Presencia se cerró, ahí empecé yo tras Presencia, bueno, pasé por la prensa, no, La Razón, la prensa. Un recorrido largo. Sí, un recorrido largo.